Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta importante mañana, en la cuarta conferencia del programa Los 10 son de Derechos Humanos, este programa de capacitación inspirado en el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Por supuesto, en esta cuarta conferencia, en el marco del Día de las Madres, pues hablando de lo que implica justamente una maternidad pues elegida en esta conferencia que le nombramos Mujeres decidiendo en un estado garante con una sociedad respetuosa. Nuestra visitadora de la general de la quinta visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la licenciada Nadia Sierra Campos, será la expositora en esta ocasión, a quien agradezco profundamente su colaboración con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para estarnos brindando esta información sobre cómo debiéramos estar aspirando a vivir en una sociedad donde las mujeres pueden tomar sus decisiones sobre sus maternidades de manera libre, autónoma, sin presiones, en un Estado que garantiza el acceso y el derecho y el ejercicio irrestricto, respetuoso y seguro para cualquiera de las decisiones que tome cada una de las mujeres para su vida en cada momento de sus vidas y, por supuesto, en una sociedad a la que aspiramos sea respetuosa de las decisiones que cada mujer toma respecto de su proyecto de vida. Pues en esta ocasión también quiero agradecer nuevamente el importantísimo apoyo que nos brinda Daniel Jacob y Aime Mendoza como personas intérpretes de la lengua de seña mexicana para esta importante capacitación. Por supuesto, sin más, agradezco muchísimo a todas las personas que en esta ocasión han dedicado esta mañana para capacitarse en lo que importa las obligaciones de los derechos humanos en el ejercicio del servicio público, pero sabemos que hay personas que también no son servidoras públicas, a las cuales agradezco también su importante deseo de continuar aprendiendo sobre los derechos humanos, cómo ejercerlos, cómo protegerlos también en sus comunidades y para el respeto para todas las personas. Sin más, agradezco muchísimo y cedo la palabra a nuestra expositora experta en esta ocasión, la licenciada Nadia Sierra, quinta visitadora general de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Adelante, Nadia. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias. Un gusto poder estar charlando con ustedes esta mañana y agradeciéndoles ampliamente que se encuentren conectados, dando seguimiento. Agradezco muchísimo, por supuesto, la invitación para participar en esta charla a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, a la maestra Charlene Ramos. Y pues bien, como bien lo manifestaba, estamos en un mes trascendente en donde el sábado se felicitó, se reconoció y seguramente se amamachó a muchas madres en Baja California Sur y en distintas latitudes de este país y del mundo. Una felicitación que valga la redundancia, pues es más bien el reconocimiento al gran trabajo que hacen y a lo que aportan al mundo, pero no en el sentido solamente de abrazar y del amor, sino más bien de lo que ha significado en México el sistema de cuidados y una resignificación de la maternidad, en donde ahora las frases son: la maternidad será libre o no será, y así se hubiera esperado desde el principio de los tiempos. Pues bien, esta conferencia tiene un nombre atinado y diría Mujeres decidiendo en un estado garante con una sociedad respetuosa. Y quisiera empezar con un postulado que está en el segundo párrafo del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijas, hijos, hijes. Debo decir que nuestra Constitución todavía tiene la palabra hijos. Hay como cuestiones que, a pesar de que en el artículo 41 de la Constitución hemos empezado a hablar de la paridad, que hablamos de la igualdad,
y, un, y una serie de temas, la realidad es que algunos párrafos de la Constitución todavía se encuentran pues atrasados a la época en la que vivíamos. De hecho, debo decir que este párrafo no se incorporó en 1917 cuando se hizo la Constitución, fue incorporado hasta 1974. Y me parece relevante comentárselos porque el párrafo previo, el primer párrafo, habla sobre el derecho que tiene toda persona a conformar una familia. Y este es el preámbulo de este otro siguiente párrafo. Es decir, ¿qué entendemos por familia o por familias en realidad? Porque en México las familias son muy diversas y variadas en su conformación, pero particularmente algo que se deja de lado en estos tiempos es que ya no se trata de la familia conformada por mamá, papá, hijas, hijos, barda blanca y perrito, sino estamos hablando de una familia absolutamente diversa que nos da la posibilidad de conformar familias heteroparentales, lesbomaternales, homoparentales, ampliadas, compuestas, extensas y familias por elección. ¿Qué quiere decir todo esto? Es decir, las heteroparentales, esta primera que decía de mamá, papá, barda blanca, hijas, hijos, perrito, pero también aquella conformada por familias en donde la pareja son mujeres y deciden tener a sus hijas, hijos biológicos, ¿no? Vía una gestación subrogada, vía un diálogo, una elección precisamente, que es de lo que vamos a estar hablando esta mañana, o que también podrían adoptar. Lo mismo sucede con las familias homoparentales, en donde la pareja son dos hombres y también deciden tener hijas, hijos, sean propios, biológicos, digámoslo así, o adoptadas. Y así vamos conformando las distintas familias. Tenemos familias donde solamente ahí está la persona jefa de familia, que puede ser la mujer, el hombre, con sus hijas, hijos, ¿no? Que también pueden ser por elección biológicos o adoptados y demás. En todo esto, la conformación de la familia empieza precisamente en un inicio por saber si, y este es un gran ejercicio de las libertades de las personas, que como bien dice este apartado, tendría que ser responsable e informado. Digamos, cuando se conforma una familia inicialmente por una pareja, digamos, tenemos la información de conocer a la pareja, pero no tenemos como otra cierta información de lo que nos significa. Les voy a dar un ejemplo muy particular. Mi hermana es una joven adulta de 34 años de edad con síndrome de Down. Tiene un novio con el que lleva una relación desde hace 8 años y el novio le está insistiendo mucho en que se casen. Supongo que, no sé si la emoción de la fiesta, si realmente es un tema de enamoramiento y querer conformar esta familia y demás. Pero cuando mi hermana me lo empezaba a comentar y yo le decía, pues a ver, vivir en pareja y casarse o solamente vivir juntos o lo que decidan, no es solamente pues darse besitos y acompañarse y estar juntos y ver películas y demás. Hay corresponsabilidades dentro del hogar que hay que atender, ¿no? Tendrán que ponerse de acuerdo en quién va a lavar la ropa, quién va a cocinar, quién va a tender la cama, etcétera, una serie de actividades cotidianas que se llevan a cabo en el hogar y que se tienen que compartir. Y entonces en ese momento mi hermana pensaba y decía, pues no, la verdad es que yo no quiero ni lavarle su ropa, ni lavarle los trastes, ni nada, entonces yo creo que mejor no me caso, ¿no? Y digamos, son cosas como tan cotidianas que tendrían que acompañar a las personas en la toma de decisiones tan importantes que significan su proyecto de vida, ¿no? Y yo siempre digo, el acompañamiento en pareja no solamente significa amor, significa una confianza, diálogo y una serie de obstáculos que hay que superar de manera conjunta y en donde siempre la comunicación tiene que ir acompañada. Y eso nos lleva justamente pues a la parte de la decisión de tener hijas, hijos, hijes, ¿no? En donde la elección, por supuesto, tendría que ser absolutamente personal y donde también se involucra mucho el tema de la pareja, si es que se vive así, cualquiera que sea el nombre de la pareja.
Yo digo que afortunadamente este artículo cuarto constitucional nos proporciona un abanico de posibilidades amplio en el cual no solamente el matrimonio es como esta base que se conocía de esta célula social, sino también existe la unión libre, el concubinato. En algunos lugares cambia el nombre, pero en Ciudad de México se llama libre convivencia, en Coahuila pacto civil de solidaridad. Eh, eh, no, perdón, en Ciudad de México se llama sociedad de convivencia, en Jalisco sí se llama libre convivencia, y así está por supuesto el matrimonio y pues bueno, cada quien decidirá. Pero en este tema muy particular, lo que me gustaría ampliar es sobre, déjenme ver qué pasó con mi pantalla, porque algo hice que no veo. Bueno, creo que sí estoy compartiendo pantalla y ustedes pueden verla. El punto es que eh, tendría que ser también una decisión personal el asunto de poder eh, decidir sobre el número de hijas, hijos que se quieren tener y si se quieren tener. Y esto tendría que atravesar primero por la decisión particularmente de las mujeres, ¿no? En donde pues se tendrían que razonar y fundamentar distintas cuestiones alrededor. No es o sea, es que no es solamente un proyecto de vida, sino es precisamente el proyecto de vida propio y el de la persona o la personita con la que voy a decidir acompañarme por el resto de los días. Hay una particularidad que surgía en torno a las personas que son mm, médicos residentes y que me sirve para poder ejemplificar lo que significa todo esto en el mundo cultural y socialmente entendido de lo que significa la maternidad y de lo que a veces provoca estos valores culturales y sociales traducidos a las leyes, ¿no? Las médicas y los médicos residentes tienen una peculiaridad muy atinada. Ni son absolutamente estudiantes, ni son absolutamente trabajadores de un hospital. Sin embargo, esta combinación 50-50 se complementa muy bien, porque para que ellos puedan aprobar sus materias de la residencia, puedan aprobar la carrera, pues tienen que acudir a un hospital a trabajar. Y para que el hospital les pueda validar o darles calificación con respecto a su residencia, tienen que acudir al hospital estar en las prácticas y recibir cierta instrucción de su médico a cargo, jefe residente, ¿no? Y entonces se rigen por una norma oficial mexicana, no se rigen exclusivamente ni por la universidad o la facultad de medicina en la que estudian, ni se rigen exclusivamente por las reglas del hospital, sino hay una norma oficial mexicana. Y hay una particularidad en esta norma oficial mexicana que señala que solamente puede faltarse a la residencia y se puede justificar en dos casos de manera muy particular: por un asunto personal grave que necesite la atención o por causa de enfermedad. Entonces, cuando una médica residente embarazada decide faltar a su residencia y en virtud de ello va a perderse la posibilidad de una calificación por esta licencia, no hay una justificación que encuentre por qué va a faltar, porque no hay una licencia de maternidad. Porque aunque estoy diciendo que tener hijas, hijos, hijes es una decisión que lleva a un proyecto de vida propio y el de la personita o personitas, eh, no es un asunto personal grave, ¿no? Ni aunque algunas personas parafraseen que se va a aliviar la mujer, ¿no? Que hay un alivio en dejar de estar embarazada, pues bueno, tampoco es un tema de enfermedad. Es un tema particularmente que tiene dos funciones esenciales: la biológica y la social, que es la licencia de maternidad, ¿no? Entonces, alguna vez llegó un asunto a, hasta amparo
y conoció de ello la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque pues a esa médica residente que se había embarazado durante su residencia y necesitaba pedir una licencia, pero no encontraba una fracción específica en la norma oficial mexicana con la cual pudiera pedir la licencia, resulta que la corrieron del hospital, pero además terminó reprobando la materia. Y entonces ella lo que alegaba es, esto atenta contra mi libre desarrollo de la personalidad, contra este artículo cuarto constitucional que dice que yo puedo decidir de manera libre, responsable e informada en qué momento puedo tener, o sea, que yo lo decido, no me lo tiene que imponer alguien. Y esto es algo muy especial que quiero hablar. El Estado no impone, ninguna otra persona impone, es la mujer la que tiene que decidir. Entonces, en este alegato, lo que ella decía es que no dejan otra opción. O quiero ser médica residente o quiero ser madre, pero es incompatible ser las dos, ¿no? Y entonces, pues a la luz de este texto constitucional y otro análisis que más adelante iré detallando sobre el ejercicio de derechos, lo que nos da cuenta de que finalmente lo que se nos construye en la cabeza como telarañas a veces, sin entender las afectaciones que podemos tener, que podemos hacer más bien hacia las mujeres, nos provoca normas tan violatorias, tan restrictivas para las mujeres, pero al, tan, pues, vulnerando derechos que se meten con el tema de la maternidad. Y, y eso hace también que se piense que a las mujeres nos han pensado como si fuéramos las responsables también absolutas de decidir sobre si hay niñas o niños en este mundo, si eh, todo este sostén económico de las nuevas generaciones a las pensiones, a las jubilaciones y demás, es una responsabilidad de las mujeres que dicen es que ahora las mujeres modernas ya no se quieren embarazar y entonces es más bien, pues no se quieren embarazar porque tienen precisamente información, tienen una construcción distinta de sus sueños y de su proyecto de vida, pero particularmente tienen muy claro el ejercicio de sus libertades. Y sobre esto es sobre lo que me quiero ir, porque la importancia que tiene este párrafo segundo del artículo cuarto constitucional trasciende en absolutamente un montón de ejercicio de derechos de las mujeres, ¿no? Porque una vez que se decide tener hijos, hay, un, hay una carga social y cultural también importante que recae precisamente en lo que ahora discutimos, que es el sistema de cuidados. Pero también por el otro lado, si se decide de manera voluntaria, libre e informada no tener hijos, también hay una carga social y cultural sumamente fuerte sobre las mujeres, sobre el hecho incluso de frases como no se es mujer completa si no se tiene hijos, si no se tienen hijos, ¿no? Sin tampoco valorar la situación, la razón por la cual decidió no tener hijos o por la cual a lo mejor sí quería tenerlos, sí había decidido tenerlos, pero no hubo posibilidad de un embarazo ni tampoco de una adopción. Entonces, creo que habría que visualizarlo en todo ello, porque no solamente es la discusión en torno a en qué momento nos embarazamos, cómo lo hacemos, es mejor jóvenes, es mejor más grandes, hasta qué edad, qué se puede hacer y demás. Bueno, y si me embaracé y no lo quiero, ¿puedo interrumpir este embarazo? ¿Cuáles son las consecuencias de ello? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿A dónde debo acudir? Etcétera. Son como parte de lo que van acompañando a este tema. Y bueno, hay un tema muy particular alrededor, ¿no? El que está en mi mapa de que ustedes verán del lado derecho, que tiene que ver con un tema de eh, interrupción del embarazo, si así se decide, pero quiero ir antes a lo que hablaba sobre la regulación del libre ejercicio de la maternidad.
¿Mm? Tenemos un artículo cuarto constitucional que establece precisamente, y lo dije desde 1974, ¿por qué me parece tan importante la fecha y no desde 1917? Porque yo creo que en 1917 lo que se creía es que las mujeres tenían que ser madres y punto, que las mujeres se tenían que dedicar a su casa, al cuidado de las hijas, los hijos de las otras personas y del hogar y punto. En 1919, 41, 53, que ya se aprobó el ejercicio del derecho al voto por parte de las mujeres, lo que no solo significa el ejercicio del derecho al voto, sino el ejercicio de la ciudadanía, el reconocimiento de apropiarnos de nuestros derechos y hacerlos válidos, vivirlos y demás, se da fuertemente precisamente en 1953. No quiere decir que antes no hubiera estas discusiones, pero de lo que nos habla es, ¿para qué querríamos las mujeres en 1953 ser ciudadanas? ¿Por qué queríamos ejercer derechos? ¿Por qué necesitábamos contar con ese reconocimiento sin pedirle permiso a nadie? Y entonces, en mis propias frases están precisamente las respuestas. Porque si no velábamos nosotras mismas por el ejercicio de nuestros derechos, estábamos al amparo de que alguien más, particularmente un hombre, nos dijera qué hacer. Y fíjense la trascendencia que también tiene esto, porque a pesar de que en el 53 se permite el ejercicio de la ciudadanía, más o menos es como hasta los 70, después del 74, que en la Ley Federal del Trabajo se empiezan a modificar también ciertas reglas y de manera cultural, en las que ya nos establece que la mujer para trabajar necesite presentar una carta firmada por su papá, por su hermano mayor, por el esposo o por su tutor para trabajar. Entonces, el ejercicio de la ciudadanía de lo que nos habla es del ejercicio de todas estas libertades. Por eso fue tan valioso que en el 74 se reconociera sobre ello. Porque si en el pensamiento de ese México, esa construcción social que teníamos, era que las mujeres solamente servíamos para embarazarnos, para cuidar a nuestras hijas y nuestros hijos y el hogar, pues bueno, se nos anilaban un montón de posibilidades y particularmente pues nos decían que si queríamos tener sueños no los podíamos alcanzar. Ser médica, más allá de la regulación legal que se tenga o no, no era una posibilidad, ¿no? Porque acceder a las universidades, eh, estar en un empleo, participar en política y hacer otro tanto montón de cosas que hoy siguen siendo discriminatorias o desiguales, como por ejemplo jugar fútbol a nivel profesional, ¿no? Eh, todos los bemoles que ello trae, pues bueno, se nos prohibía. Y lo traigo a colación en este libre ejercicio de la maternidad, porque particularmente cuando yo vinculo este ejercicio libre de la maternidad con el derecho al trabajo, por ejemplo, es muy peculiar lo que sucede precisamente con la Ley General de Salud, la ley del IMSS y la ley del ISSSTE. Porque en esas tres leyes lo que está establecido es que todas las mujeres trabajadoras tienen derecho a una licencia de maternidad. Hoy todavía, hoy todavía esas leyes dicen que son 90 días de licencia de maternidad para las mujeres trabajadoras. Ojo, además, solamente para las mujeres que tienen este sistema de salud, ¿no? Porque quienes no tienen seguridad social está todavía más complicado y ahorita lo vamos a platicar. Pero bueno, dice, la licencia de maternidad, un tema de permiso para, inicialmente lo pensaban por un tema biológico, pero hoy también hay una función social en este ejercicio de la maternidad y por eso se dan también las licencias de paternidad. Establece, no, es de 90 días, 45 días antes del parto y 45 días después del parto. Y si nosotros nos ponemos a pensar es, ¿quién define en qué momento es el parto?
¿no? Porque pues lo que nos ha demostrado la ciencia y el propio transcurso de las distintas maternidades es que aunque llevas el conteo de las semanas y demás, o se adelanta o se atrasa. Se puede atrasar incluso un par de semanas o un par de días, ¿no? Y entonces, ¿quién definía en qué momento te daban los 45 días previos y en qué momento te daban esos 45 días después? Particularmente lo definen las y los médicos que están dando seguimiento al embarazo, ¿no? Y entonces es una persona ajena a ti, mujer, que ha decidido libremente sobre el ejercicio de tu maternidad, la que determina en qué momento son esos 45 días antes y 45 días después. Valiosamente, y particularmente cuando antes de que saliera la famosa ley Robles en la ciudad, en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, eh, por allá de los 80, Rosario Robles participaba en el movimiento sindical de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Y pues bueno, justamente ella misma discutía sobre por qué se tendrían que definir estos 90 días en función de una persona médica y no se definía a partir de la vivencia de la propia mujer. Si, ¿por qué no es la mujer la que dice que si puede seguir trabajando hasta un día antes de que el producto nazca y pueda gozar de los 90 días completitos? ¿Por qué no se define así y es la mujer la que lo hace? Y entonces, así, algunas leyes y algunas reglamentaciones a nivel local se han cambiado de tal suerte que ahora sí se puede hacer esta valoración de que goces de los 90 días completitos después del parto, si es que está permitido que sean esos 90 días de licencia de maternidad. Y entonces lo que se determina en este ejercicio del derecho de una licencia de maternidad es que es nuevamente la mujer, fundado en ese artículo cuarto constitucional, la que de manera libre, informada y responsable decide en qué momento toma una licencia de maternidad. La cuestión no es menor, porque 45 días y una vida completa no te alcanza para conocer a personita. Y por eso digo, no solamente es la función biológica de recuperarse del parto o de la cesárea, de aprender a amamantar y ver cómo va reaccionando el cuerpo de las mujeres y demás, sino también tiene que ver con el propio transcurso del crecimiento y desarrollo de personita, ¿no? En donde lo que tenemos es justamente pues un aprendizaje conjunto en si llora, saber si es porque le duele la pancita o porque está durmiendo incómoda, incómodo, eh, qué sé yo, o sea, infinidad de situaciones que pueden surgir alrededor, si duerme, si no duerme y demás. Y por cierto, este jueves pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando un texto de la Ley de Trabajadores al servicio del Estado de Baja California, amplía precisamente el periodo por 90 días más, en el que se establece que si personita nació o presenta alguna discapacidad, se puede ampliar este periodo precisamente para su cuidado. Y no tiene que ver nada más con un sistema de apoyos, sino precisamente por el acompañamiento que personita necesita, porque va a requerir un sistema de apoyos muchísimo mayor que una persona que nace o que crece y se desarrolla sin discapacidad. Lo cual es muy valioso y nos da justamente la valía de que las licencias de maternidad, hoy por hoy, tienen que ver con estas dos funciones, con la función biológica médica para la recuperación de la salud, la integridad de las mujeres, incluso si presentan estrés posparto o depresión posparto, para que puedan atender también su salud mental, que es sumamente importante, ¿no?
los cambios drásticos que trae la llegada de personita, y pues así le he decidido llamar a hija, hijo, eje, es pues como toda esta convivencia, como todo un cambio de vida, como una adecuación, etcétera. O sea, es como un cambio que sí hay que valorar, y por eso es tan importante esta decisión libre, informada, responsable, ¿no? Y por supuesto, por el otro lado, la función social, que permite definir lo que significa el acompañamiento de la paternidad y de la maternidad. Por eso, hoy por hoy, pues se discute sobre los plazos que se deben dar o los días que se deben de otorgar para la licencia de paternidad. Hay países que han avanzado un poco más que México, que definen precisamente que sea el mismo tiempo que se le otorga a las mujeres por esta función social. Y en México, pues tenemos, a través de prejuicios y valores culturales y demás, lo que definimos es, no, no tienen que ser tantos días, si acaso hasta la mitad, 45 días, no los 90, porque pues finalmente el ejercicio de la paternidad no es exactamente el mismo que sucede con el ejercicio de la maternidad, y es muy probable que algunos hombres no utilicen su licencia de paternidad específicamente para convivir con personita y para cuidar a personita y para acompañar a su pareja, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, fuera de estos valores culturales y juicios de valor cultural social que tenemos, la realidad es que tendríamos que ir avanzando sobre la importancia que tiene el ejercicio corresponsable, ¿no? En la medida de que así se decida. Y el valor también que tiene el hecho de que ese artículo cuarto constitucional diga toda persona y no toda mujer, porque también tiene que haber detrás una valoración suficiente de los hombres para querer ser padres o no querer ser padres. Alguna vez una conocida en Mérida, Yucatán, me decía, yo creo que debemos de avanzar un poco más y hacer una ley sobre eyaculación espermática responsable. Es decir, yo creo que a todos los hombres tendríamos que impedirles la expulsión de esperma así como así, y solamente los que quieren ser padres, pero que tienen la información suficiente, deberían de serlo. Bien, eso sería tentatorio contra la salud de las personas, pero no es descabellado pensarlo en función de lo que significa dar información veraz a los hombres también para que decidan ser padres y para que pues tenga que ver con todo el ejercicio de la sexualidad, la reproducción y demás, para saber lo que significa tener o no tener hijos, ¿no? En función de todo ello. Bueno, esto es este ejemplo de lo que es decidir y la licencia de maternidad, pues me da el preámbulo precisamente para hablar sobre pues, lo que significa tomar esas decisiones libres, informadas y responsables. Ya lo hice también con la estudiante, ¿no? En donde decía, donde la norma dice, no hay forma, no hay compatibilidad en que pueda ser madre y a la vez médica residente, porque no va a haber una regla que te permita faltar a la residencia si tú decides otra cosa. Y así lo podríamos pensar en infinidad de situaciones. Por ejemplo, las pilotas aviadoras o las mujeres que brindan apoyo y acompañamiento en los aviones, pues la licencia de maternidad dura un año, precisamente por el riesgo que significa subir durante el embarazo y posterior a este a, a la altura, digamos, ahora sí que no queda otra más que decirlo así, es decir, viajar y además las horas que se tienen que viajar, el tema de lactar y de la lactancia también, en donde se debe de disponer de refrigeración suficiente para que pues se puedan hacer estos viajes, ¿no? Y entonces casi siempre lo que prefieren las aerolíneas es hacer una dinámica de viajes cortos para que los viajes largos no pongan en riesgo su integridad ni la del producto o la de personita en su caso, ¿no? Bien, por otro lado, tenemos alguna reglamentación que tiene que ver con los códigos civiles y familiares. Es decir, de qué manera vamos
poniendo también este contexto cultural y social en las reglas de convivencia de las familias, ¿no? ¿Y qué significa, por ejemplo, la pensión alimenticia? ¿Qué significa el cuidado de la familia? La guardia y custodia de las hijas y de los hijos y los hijes, porque en función de ello también va el libre ejercicio de la maternidad. Y hay algo muy peculiar. Cuando nosotros en términos no solamente de derechos humanos, sino también de acceso a la justicia, y particularmente de la justicia familiar, pensamos cómo incorporar nuevos principios y nuevos estándares a partir de la perspectiva de género, de la perspectiva de igualdad, también tenemos que estar pensando en función de lo que significa el interés superior de la niñez. Por ejemplo, el derecho a convivir de padres, madres, hijas, hijos, hijes, es un derecho de la niñez que va ponderándose con el derecho precisamente de mamá o de papá o de las mamás o de los papás. ¿Sí? O sea, no es un derecho absoluto de quienes procrearon y quienes tuvieron a las hijas y a los hijos, ¿no? Y entonces ahí entran en juego muchas cuestiones, tanto en el ejercicio de la maternidad, de la paternidad y demás. Y lo traigo a colación justamente porque, pues, digamos, los juzgados familiares están llenos de asuntos que tienen que ver con guardas, custodias y pensiones alimenticias, muchísimos, ¿no? Y muchas veces lo que hacemos en el medio es poner como en la disputa a las hijas, a los hijos y a los hijes, en lugar de poner en el centro las disputas propias que podremos tener dos personas adultas que tendríamos que decidir de igual manera, de manera libre, informada y responsable, ¿no? En este sentido, pues bueno, las valoraciones han ido cambiando. Antes se creía que todos los niños, niñas, niños se tenían que quedar con mamá, ¿no? Y había un señalamiento social muy fuerte si la mamá decidía que se quedaran con papá, porque pues la valoración social y cultural es que los hombres no saben cuidar a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Y es así como, pero ¿en qué momento creen que las mujeres nacimos sabiendo? El hecho de ser mujer no nos hace tener este instinto de la maternidad del que luego nos hablan, ¿no? Porque es como, ya, naces con vulva, con vagina, y entonces en automático te surge el instinto de la maternidad, cuando lo que tenemos que entender es que es una destreza, una habilidad que se va desarrollando y un sentimiento que incluso también puede nacer y florecer, ¿no? Hay madres incluso que dicen, me caen muy mal mis hijos, o que fueron madres y que dicen, yo hubiera preferido no tenerlos. Y hay un señalamiento sumamente fuerte hacia eso porque es así como, es mala madre, ¿no? Y eso no te hace mala madre, eso te hace entender precisamente que el momento y el contexto en que tuvo a sus hijas y a sus hijos no recibió la información adecuada, suficiente, responsable para que pudiera tomar en libertad esa decisión, ¿no? Digamos, el ejercicio de las libertades para las mujeres es sumamente complicado, y sí lo quiero decir así en términos del tema que estamos abordando, porque eh, hay un señalamiento social muy fuerte para quienes deciden no tener hijos o para quienes deciden no seguir viviendo con sus hijos. Y finalmente quiero hacer un señalamiento sobre lo que tienen los códigos penales, ¿no? Que ya no le pasa a Baja California Sur, pero que sigue sucediendo todavía en algunos códigos penales de otras entidades federativas del país, en otras 10 todavía. Bien, los códigos penales de manera inicial empezaron a sancionar el hecho de que una mujer interrumpiera su embarazo, bajo el argumento de que lo más sagrado y pulcro que tenemos en este mundo es el derecho a la vida, ¿no? Sí, derecho a la vida que tiene que ser decidido por una persona que es la mujer de manera inicial. Digo,
les comentaba, si va a ser en pareja, tendría que ser muy dialogado, acordado, pero prevalece el derecho de la mujer sobre esta decisión informada, sobre el ejercicio de esta libertad. Bien, todos los códigos penales del país, incluido el federal, sancionaban la interrupción de un embarazo, es decir, sancionan el aborto, y poco a poco se ha ido despenalizando en algunos lugares. El primer lugar y que ya cumplió la mayoría de edad, 18 años, fue el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Y había un argumento en aquel entonces cuando se despenalizó, un argumento que no sabíamos las mujeres cómo debatir de manera clara y contundente, particularmente a legisladores que estaban en la negativa, que era, es que en el momento en que nosotros despenalicemos esto, todas las mujeres embarazadas van a ir a querer abortar, ¿no? Y yo siempre decía, pues como si esto fuera la fila del pan o de las tortillas donde todas nos queremos formar porque todos queremos eso, ¿no? Como si las mujeres no estuviéramos tomando nuestras propias decisiones al respecto. Y bien, debo decir que ha sido muy valioso en términos de salud pública y de justicia social haber despenalizado el aborto como sucedió en el 2022 en Baja California Sur. Al día de hoy, y habrá que conseguir las cifras de Baja California Sur, no las encontré de manera accesible y transparente con la Secretaría de Salud, pero sí tengo las de Ciudad de México. En 18 años, 300,000 mujeres en la Ciudad de México han podido interrumpir de manera segura y eficaz un embarazo, sin que exista una sola muerte materna por esta situación, lo cual nos habla de que no se puso en riesgo la vida de las mujeres ni su integridad. El 68% de las mujeres, es decir, alrededor de 204,000, son de Ciudad de México. El 28%, es decir, alrededor de unas 84,000, son del Estado de México, es decir, alrededor de, por la cercanía justamente. Y el otro 4% que nos queda, unas 12,000, son de otras entidades federativas. Es decir, hemos abrazado, acompañado y acuerpado a otras mujeres en el ejercicio de esta libertad. Y así se ha avanzado. Imagínense, en este mapa lo que ustedes tienen es que la Ciudad de México despenalizó en el 2007 y que el último que acaba de despenalizar ahora en abril de 2025 fue Yucatán. En el transcurso han ido despenalizando otros. Pero después de la Ciudad de México, la segunda entidad que despenalizó prácticamente 12 años después, imagínense cuánto tiempo tuvo que transcurrir en el resto del país para volver a tener esta discusión. 12 años para que Oaxaca fuera la segunda entidad. Después de Oaxaca, de 2019 en adelante, se han dado otros estados, como lo dije, Baja California Sur, con discusiones absolutamente amplias, conservadoras o no, bajo un contexto cultural y social que ya no nos identifica a las mujeres, que ya no nos identifica como las dadoras de vida, sino nos identifica como las mujeres libres que somos en el ejercicio de nuestra ciudadanía, empoderadas ejerciendo nuestros derechos. Ahora, esto se da en la totalidad de las mujeres de México o de las mujeres migrantes que transitan por México, no, porque todavía nos falta brindar muchísima información. Y eso parte justamente de también en las escuelas, en los distintos espacios, qué tanto estamos haciendo para promover el ejercicio libre y seguro de las sexualidades, sin tabú. Este artículo cuarto constitucional nos habla de que la información libre y responsable también tendría que ir sobre la educación en sexualidades, sumamente importante. Bien, algo muy particular que sucede, y ya me voy a ir acercando un poco al final de esta charla, es que, ok, se despenaliza el aborto, ¿no? Ya lo hablé. Hoy, 22 entidades federativas en el país han despenalizado en el aborto. Baja California Sur, de manera muy particular. Bueno,
las obligaciones del personal de salud cuando una mujer decide interrumpir su embarazo antes de la 12ª semana, que es como se establece a plazos, es que en primer lugar se tiene que dar confidencialidad y secreto profesional. Particularmente porque ha sucedido que algún personal de salud, médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, trabajadoras, trabajadores sociales, brindan esta información y hay un señalamiento. E incluso se da un acompañamiento de grupos religiosos para intentar persuadir a la mujer de que no lo haga, ¿no? Incluso ya tenemos una solución amistosa sobre este tema desde hace muchos años, 2009, del caso Paulina en su estado vecino, Baja California, ¿no? Pero no solamente la confidencialidad y el secreto profesional tiene que ser para que las mujeres no sean criminalizadas ni penalmente, o sea, es decir, por la justicia ni socialmente, sino porque forma parte de la ética profesional de médicas y médicos, ¿no? Por otro lado, se le debe de brindar consejería, es decir, cuál es el mejor momento, cuál es el método, qué riesgos se enfrenta, cómo va a ser la evolución incluso de su salud mental, etcétera. Es sumamente importante que se reciba esta consejería y que se vaya dando un acompañamiento por las distintas personas que interactúan en los servicios de salud. Después, obtener precisamente de las mujeres que así lo han decidido un consentimiento informado. Es decir, yo le he brindado toda la información y sé que le entiende, ¿no? Esto nos lleva a un tema muchísimo mayor, que las mujeres o las adolescentes con discapacidad, indígenas, migrantes, las adolescentes, conste que estoy hablando de las adolescentes porque está permitido, eh, den este consentimiento informado, ¿no? Es decir, encontramos los mecanismos, el sistema de apoyo suficiente, la lengua o el lenguaje adecuado para brindar esta información y no solamente le dijimos, pues fírmale aquí porque te conviene y listo, ¿no? Y por el otro lado, el manejo clínico, que significa todo el acompañamiento sin poner en riesgo a la mujer en su integridad física, emocional ni en su vida. Es decir, en esto también tenemos que valorar y ponderar el derecho al nivel más alto posible de salud. No es lo mismo interrumpir el embarazo de una mujer que se encuentra en condiciones óptimas de salud que una mujer que viene con un tema de hipertensión, diabetes, eh, trastornos que producen ansiedad, depresión, etcétera, y que tenemos que valorar todo esto. Y no solo eso, sino también hay una norma oficial mexicana que es la 046 de la Secretaría de Salud. Les decía que la Secretaría de Salud se mueve por muchas normas de estas, que es sobre la violencia familiar sexual y contra las mujeres. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en todos los casos, aunque no se hubiera despenalizado el aborto, esta interrupción del embarazo no es punible en casos de violación. Y pasamos por muchos periodos y a la fecha nos seguimos enfrentando a ello, en el sentido de que mucho del personal de salud no quiere hacer la interrupción del embarazo si no hay una orden. Casi siempre dicen del Ministerio Público. El Ministerio Público no da órdenes, emitirá medidas, dictará algunos acuerdos, pero no da órdenes. Quien sí da órdenes es un juez. Pero ¿por qué tendríamos que pasar por un juez nuevamente, una tercera persona que decida por nosotras, cuando nosotras válidamente amparadas en la ley podríamos interrumpir un embarazo, ¿no? Entonces, esto es importante saberlo porque hay que defenderlo justamente en los servicios de salud y hay que buscar que los servicios de salud sean más eficientes para garantizar en cualquier circunstancia, incluida una interrupción legal del embarazo, que las mujeres puedan decidir de manera libre e informada sobre sus hijas, sus hijos. Y finalmente hay algo muy particular que sucede en los servicios de salud. Un tema en los que se enarbolan y las médicas, los médicos,
y que no hay posibilidad a veces de moverlos, lo que se llama la objeción de conciencia, que no significa otra cosa que el hecho de que las convicciones morales o religiosas pueden llevar a una persona profesional negarse de forma excepcional, conste, excepcional, a cumplir con el deber reconocido en la ley. Y ellos se amparan en el artículo 24 constitucional y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para esta objeción de conciencia. Pero ojo, esta objeción de conciencia no es un derecho humano, es solamente un tema de una convicción. Y tan no es un derecho humano que lo que se establece es que si en el hospital o en el área donde están atendiendo hay un objetor de conciencia, pero no hay alrededor ningún otro profesional de la medicina que no sea objetor de conciencia, tiene que actuar conforme a los principios de la libre decisión de la mujer. Y entonces tendrá que hacer la interrupción de embarazos si así se lo piden, más allá de sus convicciones morales y religiosas. Y más si se trata de una institución pública de salud, es decir, de una institución del Estado, no tendría por qué negarse. Sin embargo, hoy, por ejemplo, seguramente en Baja California Sur lo están viviendo, es, a pesar de estar despenalizado, todavía hay obstáculos por parte del personal de salud para acceder de manera plena a este derecho. Y es muy importante que sepamos esta información porque la objeción de conciencia no es un derecho humano, es una convicción moral y personal que no debería de prevalecer sobre el ejercicio de la libertad de las mujeres. Y como decía, alrededor de la libre maternidad y de su seguridad, existen otros derechos involucrados, como es el derecho a la igualdad y no la discriminación. Es decir, tengo derecho a que me informes y a que me digas qué va a suceder si continúo o no continúo con el embarazo, si me embarazo o no me embarazo, en un lenguaje sencillo, con un sistema de apoyos, en mi lengua, adecuado a mis circunstancias personales, en fin, tendría que valorar una serie de situaciones que están alrededor. Por el otro, por supuesto, el derecho a la salud y entre ellas la salud reproductiva como tal, a vivir libre de violencia, imponerme un embarazo es violencia y es discriminación. Por supuesto, a la integridad personal, el libre desarrollo de la personalidad que implica si yo como proyecto de vida tengo una construcción de ser madre o de no serlo, y también en temas que involucran, por ejemplo, la violación o otro tipo de temas en donde tengo que judicializar esta libertad, es decir, acudir a tribunales, tengo el derecho de acceso a la justicia y el debido proceso. Es decir, que se me dé seguridad jurídica, que se me informe sobre el procedimiento, que haya una proporcionalidad en las decisiones que se tomen, que son absolutamente ajenas y no responden al libre ejercicio de mi maternidad. Yo por aquí lo dejo, creo que lo único con lo que quiero concluir es que eh, a pesar de que haya mucho reconocimiento y felicitaciones, a lo que le tenemos que apostar en adelante desde hace un buen tiempo es a maternidades libres y seguras en los contextos y en las realidades sociales que vivimos. Muchísimas gracias y aquí estoy atenta. Muchísimas gracias, querida Nadia Sierra, visitadora general quinta en la ciudad, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y pues, por supuesto, agradezco mucho este tipo de información tan valiosa para que podamos entender cuáles son las obligaciones que tenemos, pues en estos diferentes roles que tenemos en nuestras vidas y en nuestras comunidades y sociedades, el momento en el que como mujeres tomamos una decisión respecto
de la maternidad en nuestras vidas y proyectos personales en cada momento o en el momento en el que nos encontramos siendo servidoras o servidores públicos en una institución de gobierno del Estado o del Congreso o en un hospital, en estos diferentes espacios y ámbitos en los cuales tenemos la obligación, porque así viene el mandato de nuestro artículo primero de la Constitución Política de nuestro país, que nos obliga a respetar y garantizar, proteger y observar los derechos humanos en todas las personas en el ámbito de nuestras respectivas competencias. Y por supuesto también en el momento en el que nos encontramos siendo parte de la sociedad, viendo las decisiones que se toman las personas servidoras públicas que en algún momento puedan no ser respetuosas de los derechos humanos de la ciudadanía o en dado caso podamos observar los derechos y las decisiones en el ejercicio que cada una de las mujeres toma respecto de su vida y podamos entender nuestra responsabilidad de ser respetuosos y respetuosas de las decisiones que cada mujer toma respecto de esas situaciones personales. Agradezco muchísimo nuevamente a nuestra expositora Nadia Sierra, quinta visitadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, experta en esta ocasión sobre este tema tan importante en esta conferencia que le llamamos Mujeres decidiendo en un Estado garante con una sociedad respetuosa. De igual manera, agradezco, por supuesto, a nuestro intérprete de señas, Daniel Jacobo y Aime Mendoza, que nos estuvieron apoyando con esta muy valiosa traducción e interpretación de esta información para las personas con discapacidad auditiva. Y pues, por supuesto, de igual manera, les invito a pues contestar el enlace de la encuesta de salida para que podamos identificar cómo cambió nuestro conocimiento respecto de esta información tan valiosa que tuvimos antes y ahora que ya terminó la capacitación. Haciendo la invitación, por supuesto, a nuestra siguiente conferencia, que será el 10 de junio, ahora sí, toda vez que recordemos que el 10 de mayo pues fue sábado, entonces por eso lo pasamos al lunes, hoy lunes 12, pero el siguiente mes ya regresamos a nuestro calendario normal, el 10 de junio, donde vamos a estar hablando de un tema verdaderamente importante, como es el tema de la obligación de las personas a evitar todo tipo de tortura. Agradezco muchísimo a todas las personas que nos acompañaron en esta ocasión. Les invito a continuar y completar este programa de capacitaciones. Recuerden que todas las personas que hayan completado este curso entero de capacitaciones de este programa, los 10 son de derechos humanos, inspirado en el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, estarán recibiendo su constancia en el marco del Premio Estatal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de este año. Agradezco nuevamente su atención, su compromiso para continuar mejorando esta cultura del respeto y prevención, por supuesto, de los derechos humanos en Baja California Sur. Muchísimas gracias y espero que les haya sido de utilidad. Hasta luego.